Muchas gracias a la organización por invitarme, gracias a vosotros por estar aquí. Yo os voy a contar mi historia, que es lo que nos han pedido en la organización que hagamos. ¿Tengo que dar algún botón aparte? ¿Esta es la tuya? Sí. Perfecto. Pero lo que pasa es que aquí no... Bueno, ahora lo pone, ¿no? Perfecto. Quiero empezar con mi historia con la parte cuando estaba estudiando en la universidad. Yo estudié bioquímica en la Universidad Autónoma y me acuerdo que había un anuncio del Banco Santander, que me perdone, que me molestaba muchísimo, porque decía, no sé si os acordaréis, que decía, ¿qué estará haciendo la persona que descubra la vacuna contra el SIDA? Y decía, estudiar. Y yo estaba estudiando y yo decía, ya, eso yo tenía la idea de la vacuna contra el SIDA trabajarán investigadores americanos superpotentes o gente que se lleven allí a Estados Unidos con mucho dinero, yo no lo voy a conseguir nunca, me molesta este anuncio. Entonces, yo estaba justo acabando bioquímica y cuando estaba mirando salidas yo quería investigar, hice bioquímica para investigar, pero mi padre también me recomendó de, oye, yo creo que el periodismo científico puede ser una salida de futuro, vete echándole un vistazo, había un máster en la Universidad Autónoma y el tema es que cuando estaba justo antes de echar los papeles del máster, llamando a puertas del laboratorio, pues me encontré con un señor que se llama Mariano Esteban, que resulta que trabajaba en la vacuna contra el SIDA. Y yo le dije, yo quiero trabajar aquí, yo quiero trabajar en vacunas. Sorprendentemente me dijo que sí, yo tampoco tenía un currículum brillante, pero demostré muchas ganas, aparecí a la puerta de su laboratorio varias veces y empecé a trabajar allí. Hice el proyecto fin de máster allí, hice el doctorado allí y luego me fui a Estados Unidos y volví otra vez a ser postdoc en su laboratorio. Me dio la oportunidad de trabajar no en la vacuna de SIDA, no solo en SIDA, sino en leishmaniasis, en malaria, en ébola, en cáncer de próstata, en muchísimas vacunas. Me lo pasé muy bien trabajando allí. El tema es que con la primera vacuna que hacíamos, la de leishmania, pedí un premio del certamen Arquímedes. Mi jefe me dijo que no lo hiciera, que no me lo iban a dar, yo lo pedí igual y me dieron un accessit, pero lo importante es que cuando fui allí conocí a un chico que trabajaba que era colaborador del Diario Público y era ingeniero. Y yo le dije, ¿cómo puedes escribir en un periódico siendo ingeniero? Me dijo, no, yo me monté un blog, la gente me leía y me cogieron en la redacción. Claro, yo me había quedado con el tema de hacer algo de comunicación y lo hice. Yo me monté un blog, que era Sonicando. Básicamente lo que hacía en mi blog era quejarme de ser joven investigador. Creo que está muy al día de hoy. O sea, hace muchos días que no lo actualizo, pero yo creo que los artículos siguen funcionando. Y el tema es que lo conseguí. Estuve un año escribiendo allí, me ficharon como colaborador en Público. Luego, no sé si lo sabéis, Público hicieron una cosa muy rara, un ERE, echaron a todo el mundo. Pero la sección de ciencias montó materia, seguí colaborando allí y luego El País fagocitó a materia y ahora mismo pues, escribo en El País de vez en cuando. También yo siempre he sido músico, soy guitarrista y por cosas de música conocí a Ángel Carmona, que es presentador en Hoy Empieza Todo en Radio Nacional y quería montar una sección de ciencia un poquito más diferente y más loca y la verdad es que montamos una cosa en verano que nos lo pasamos genial. Me encantó la radio, es de los pocos sitios que me he sentido yo creo que pertenezco aquí. Y esta es toda la experiencia que he ganado yo en años en medios. Todo esto lo hacía a la vez que estaba haciendo el doctorado. O sea, mi jefe era bastante permisivo con estas cosas y estoy haciendo como comunicación y ciencia a la vez. El problema es que eso lleva a muchas complicaciones. Yo, por un lado, llegó un momento que estaba en el laboratorio con un estudiante de tesis, con una estudiante de máster, y por otro lado, yo tenía otra vida donde escribía en periódicos, donde escribía novelas, donde yo tenía una banda, sacamos 2 discos, nos íbamos de gira. Como veréis, era bastante difícil de intentar compaginarlo todo y seguir teniendo una producción científica buena. Yo tenía buen currículum como científico, pero sabía que no iba a ser sostenible, es decir, sabía que a la larga iba a tener que dejar algo. Entonces decidí montar un experimento. Ese experimento fue irme de estancia. Me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Yale. Como veis, fue un invierno genial. O sea, creo que fue el peor invierno de muchos años. Y lo fue en todos los sentidos. Era un control negativo, es cómo es mi vida cuando solo hay ciencia, porque básicamente mi futuro iba a ser solo ciencia. Y no funcionó. Me dieron un año de beca, eran 4 meses con derecho a un año, mi jefe solo quería que fuera 4 meses, al final yo decidí que también con 4 meses y con 8 kilos menos que perdí en esos 4 meses, a base de currar 14 horas en el laboratorio, pensé que no, me faltaba la mitad de mi vida. Entonces, llegado a ese punto era como, ¿qué hago con el resto? O sea, ¿qué hago con todo para hacer una profesión de todo lo que hago? Entonces, no había básicamente ninguna empresa que hiciera lo que queríamos hacer tanto yo como mi socio, que también es colaborador en prensa, que también es músico. Él, de hecho, sigue con el grupo a día de hoy, lo va a dejar porque obviamente ya no podemos. Pero decidimos montar Scienceseed. Scienceseed es una agencia de comunicación y queríamos estar muy cerca de los investigadores. Somos investigadores y no queríamos irnos muy lejos, pero lo que queríamos era intentar cubrir todas las narrativas que no se estaban cumpliendo de normal. Veíamos que había mucha prensa, pero tema nuevas narrativas no había prácticamente nada. Por lo menos que nosotros supiéramos en España o por lo menos que nos gustara. Entonces decidimos montar algo nosotros.
Sobre todo había grandes proyectos europeos que pensábamos que la comunicación que se estaba haciendo era muy deficiente. Nosotros habíamos ido como investigadores en muchos proyectos y veíamos que lo que se hacía era hacer una web, una nota de prensa de vez en cuando y nada más. Y un proyecto de 4 años con muchísima financiación se merece que la gente lo conozca y se merece que la gente que paga ese proyecto sepa un poco lo que estás haciendo con ese dinero. Entonces, uno de nuestros intereses era meternos en ese ecosistema de proyectos de Horizonte 2020. Queríamos trabajar para empresas biotech, queríamos ayudar al resto del sector académico. Sobre todo, una de las cosas que llevamos montando, vamos a cumplir 3 años dentro de poco, desde el principio, es intentar ayudar, pues como decía Iciar, de que los científicos tienen que aprender a comunicar, pues nosotros nos prestamos. Y vamos a muchos centros a dar trainings un poquito cortos, o incluso hemos pedido proyectos de Marie Curie, de las ITNs, no sé si las conocéis, pero que tienen cancha para poder dar comunicación y llevamos online y offline el training de muchos investigadores. Y por último, somos investigadores. O sea, ir a un sitio donde no hubiera gráficos y datos, llegaba un momento que daba mucho mono y hay mucho que estudiar en comunicación científica. Hay muchos datos que sacar de muchas partes. No le podemos sacar todo el tiempo que queremos a la investigación porque somos una empresa, necesitamos dinero, pero le sacamos un hueco de vez en cuando. Lo bueno que tenía es que, como tanto Guzmán como yo somos doctores, y de hecho hemos ido fichando a gente que no solamente son biólogos moleculares, sino también físicos, es que básicamente a los investigadores les quitamos todo el trabajo de comunicación porque nos dan un tocho de papers y nosotros a partir de ahí tiramos. Hacemos toda la propuesta creativa, diseñamos todo, ejecutamos todo y luego además, para tener métricas y cosas que investigar, pues nos gusta mucho ver el impacto de todas las comunicaciones que hacemos. Porque la verdad es que está muy bien que nos digan que los investigadores, cuando yo era investigador, de que tienes que investigar bien, tienes que ser científico excelente, tienes que pedir proyectos de una forma excelente, tienes que comunicar de una forma excelente. Pues no, yo creo que lo mejor es que para muchas de las partes haya profesionales que puedan hacerlo. Creo que esto no va a funcionar, porque lo he intentado antes y no funcionaba, pero vamos a intentarlo. Era una demostración de que cubríamos más o menos todos los formatos, que es de la parte más divertida, es decir, al final de todas las narrativas pues no funciona el vídeo, pero pasaba por todo el portfolio desde animaciones, hacemos campañas creativas como si fuéramos una agencia de publicidad, pero para contenido científico, que tiene mucho impacto y que además son divertidísimas. Seguimos trabajando en prensa, seguimos haciendo publicaciones específicas en temas de comunicación. Por ejemplo, el Consejo de Europa nos pidió el año pasado que hiciéramos una guía de comunicación para poder comunicar a los políticos europeos qué estaba ocurriendo con el cambio climático. Había muchas cosas de percepción social, había mucha investigación. Fue como una review de más de 400 referencias y ganamos muchísima cultura con ello. Está genial que ocurra un cambio europeo que está ocurriendo con el tema de RRI, de Responsible Research and Innovation. Cada día la Comisión Europea dedica más fondos y, de hecho, se pone bastante más exigente con los investigadores para que tengan en sus proyectos a empresas como la nuestra. Gracias a eso hemos tenido la suerte de que en 3 años nos hayan dado 5 proyectos europeos. Le pongo los 3 más grandes, que son 3, 4 y 5 años. De hecho, sobre todo para mencionaros que echéis un vistazo importante al Enable. Si habéis venido hoy aquí es porque os interesan otras carreras. El Enable es un proyecto que pedimos, es un proyecto de una call de Science with and for Society, que llevan los propios predoctorales con otros predoctorales hacer esas redes que tienen que empezar muy pronto, que ya se ha dicho hoy que tienen que empezar muy pronto. Hay una parte de investigación, hay una parte de outreach, hay una parte de carreras científicas. Van a ser 5 años en 5 ciudades europeas diferentes, pero van a ser unos meetings, la verdad, bastante interesantes. Os animo a que los conozcáis. Al final, después de 3 años, pues hemos conseguido, esto está un pelín desactualizado porque hemos fichado a otra persona más, ser 6 personas fijas en plantilla, más 2 personas que las tenemos en casa todo el día preguntándoles cosas de advisory board, les podemos llamar. Y yo, sobre todo, quería gastar los últimos 5 minutos que tengo en decir una cosa. Sé que va a haber una sesión de comunicación, pero me gustaría dejar claro algunas cosas que he aprendido en este tiempo como comunicador científico y, sobre todo, cuando me ha tocado pedir en sesiones de recruitment que la gente nos mandara propuestas para trabajar con nosotros. Lo primero es que yo creo que es un campo que tiene futuro. Es decir, si estáis buscando alternativas, yo creo, tal y como lo que está demostrando la Comisión Europea, a nivel europeo, yo creo que hay futuro en la comunicación científica. Pero también sé, y esto no lo creo, sé que la comunicación es una cosa que se hace y que se tiene que hacer todos los días. Yo he tenido la suerte de conocer a ese chico en un primer congreso y a la vez que estaba haciendo ciencia, estaba haciendo comunicación a la vez. La investigación nos cambia el coco de una manera impresionante. O sea, nos hace ser lo más precisos del planeta y eso hace que seamos lo menos claro posible. Cuando una persona quiere llegar a la comunicación y ya lleva 5 años como postdocs, tiene que rehacerse muchísimo. Si desde el principio te das cuenta de que hay 2 registros y trabajas los 2 registros a la vez, yo creo que es lo mejor que se puede hacer.
y ya os digo que se aprende haciendo. Es decir, yo he tenido la suerte de tener muy buenos editores en público, a Patricia Fernández de Lis, yo he tenido la suerte de, en la radio, tener una persona tan exigente como Ángel Carmona, como Paula Ayer, que estaban en el equipo detrás, me han editado y me han corregido muchísimo. Y ese es el oficio de comunicar, hacer mucho y que te corrijan mucho. Pero sobre todo hay que querer comunicar. Mira, este verano pusimos una vacante en la empresa y nos han llegado más de 200 currículums. 100 eran investigadores postdoctorales que se querían reciclar, con cartas de motivación que claramente dejaban claro que no sabían lo que era la comunicación, porque decían, yo he ido a congresos, yo he puesto pósters y escribo papers, sé comunicar. O sea, no tenían ni idea de lo que era la comunicación en verdad. Y sobre todo se daban cuenta que era una forma de reciclarse, no era una cuestión de, oye, yo siempre he querido... O sea, a mí lo que me pasaba es que yo descubría cosas y quería ir corriendo a contarlas. O sea, aparte de descubrir cosas era querer contarlas. Esa necesidad de comunicar o la tienes o es muy difícil crearla. Entonces, si alguna vez queréis iros a la comunicación, que sea porque realmente os apasiona. Como ex-científicos, si sabéis que la ciencia no es lo vuestro, cuanto antes lo dejéis mejor. Yo sé que es muy difícil porque acabas la carrera, haces el máster, te metes a hacer una tesis y eso es dejarte llevar por la corriente normal que luego te estrella, pero es dejarte llevar. Entonces hay mucha gente que yo conozco que se ha hecho un postdoc sabiendo ya que lo iba a dejar. Yo empecé el postdoc sabiendo más o menos que lo iba a dejar, pero ya me iba montando el plan B a la vez. Como veis, además, en los planes B que yo tenía, ninguno daba dinero. Entonces era un poco triste decir, joder, la música no tampoco, la literatura menos. Entonces, y yo lo último se lo dije a Sergio, siempre que me invitan a dar cosas, sobre todo ahora nos invitan mucho de cosas de emprendedores y tal, yo siempre digo, no montéis una empresa. O sea, yo la verdad, se lo dije a Sergio y me dijo, hombre, no, di lo bueno, lo malo, di algo. Entonces ayer me dediqué a hacer una lista de pros y contras que no había hecho hasta ahora. Y las contras, yo las tengo clarísimas. La primera, o sea, la he puesto al revés el orden porque no quiero dejar la charla en plan bajón, pero... somos investigadores, Guzmán y yo montamos la empresa y al principio ni a él ni a mí nos interesa el dinero necesario, o sea, no somos personas de que nos guste. O sea, de hecho, a mí me daba vergüenza decir que era empresario durante los primeros 2 años. Ahora mismo digo empresario y no me siento tan mal porque me doy cuenta de que no es malo, pero al principio era como difícil. Sobre todo, yo creo que lo más complicado es que es muchísimo trabajo, muchísimo estrés, muchísima incertidumbre, pero sobre todo lo que aparte que pongo de muchísimas decisiones. Es horrible tener una empresa porque tienes que estar decidiendo hasta lo que cobras por cada cosa. Sobre todo nosotros no había casi empresas a las que copiar. Éramos de las primeras empresas que estábamos metidos en esto de la comunicación. Hay 3 o 4 a nivel europeo, importantes que conozcamos, cada vez van saliendo más, pero al principio no teníamos ni siquiera a quién copiar, con lo cual era bastante complicado. La parte de responsabilidad creo que es la menos problemática. Al final te acostumbras a contratar a gente, a intentar cuidarla lo máximo posible, pero lo que se lleva muy mal es perder el tiempo libre. O sea,
perfiles que contratáis no serían doctores senior, por decirlo de alguna forma. O sea, son o gente que acaba el doctorado, gente que ha empezado un primer postdoc y se ha dado cuenta, pero no gente que lleva haciendo un postdoc bastante tiempo, ¿no? En principio no, pero en principio. O sea, por ejemplo, ahora mismo justo estuvimos a punto de fichar una chica que era postdoc, que estaba en el CERN, y porque buscábamos a alguien más de físicas, y esta chica, bueno, en principio somos una empresa de 6 personas, buscamos de todo, necesitamos de todo por todos los lados muchas veces. Entonces, si esa persona ha estado haciendo comunicación y sabe hacer comunicación, a mí me ayuda a quitar trabajo, con lo cual la puedo contratar. Es decir, no tenemos ningún tipo de exigencia de no, si es postdoc ya no lo cojo. No, depende del perfil muchísimo. Obviamente lo ideal es que hayan estado haciendo comunicación durante mucho tiempo. Lo ideal, o sea, de hecho, pero también, por ejemplo, nosotros también contratamos periodistas. O sea, me refiero que también somos una agencia de comunicación, necesitamos periodistas, necesitamos diseñadores. Ha habido perfiles muy interesantes de gente que era postdoc, pero que su gran hobby era, para mí era la música, para mí era escribir en periódicos, para esa persona era el diseño gráfico y tenía un portfolio de diseño gráfico tremendo. A nosotros nos interesa muchísimo ese perfil. Una persona que sabe de ciencia y que sabe diseñar cosas, o sea, obviamente. Y luego otra pregunta es a nivel personal. O sea, ¿cómo ves tú tu futuro a nivel personal? Tener una familia, que decir, porque si ahora estás trabajando 14 horas diarias y no tienes tiempo libre, pues el tener una familia, a lo mejor no te lo planteas, pero para el resto de personas que a lo mejor en algún momento nos hemos planteado formar una empresa, eso puede ser algo que nos eche para atrás. Yo creo que sí y que debería echar para atrás de primeras. O sea, me refiero... En serio, es que lo siento por ser así de sincero en estas cosas y, de hecho, en absoluto creo que haya dado una charla para echaros atrás, pero es que creo que tenéis que saberlo. Es decir, yo eso... Además, es que es como cuando te pegas esperando el autobús 5 minutos y dices, joder, llevo 5 minutos, no ha venido, luego 10, luego 20, llevas 40 y dices, yo de aquí no me largo, llevo 40 minutos esperando. Pues ocurre lo mismo, llegas a las 14 horas de curro y sabes que te tienes que ir antes y sabes que... Pero ya estás metido en una empresa que tienes que hacer, ya tienes 3 marrones para esa semana, es muy complicado. De todas formas... Es que depende de ti, es decir, al fin, mi empresa depende de las horas que yo he hecho y de las horas que echa la gente que trabaja con nosotros. Se puede trabajar 8 horas, o sea, se puede. O sea, seguro que hay una fórmula que sí, igual creces muchísimo más lento o igual, o sea, esa es la parte buena y de todas formas, a nivel personal, yo espero que esta pesadilla haya acabado. O sea, me refiero, este tercer año tenemos 6 personas que curran muy bien, el equipo es muy sólido, los proyectos salen ya mucho más fáciles, es decir, cuando dejas de hacer cosas nuevas todo el rato y solamente te dedicas a innovar un porcentaje más pequeño, empieza a estabilizarse el tema. Podemos contratar a más gente, ya te vas dando cuenta de cómo funciona ese bicho. Es como un niño, cuando tienes un niño es como te dicen, olvídate de tu vida cuando tienes un bebé, olvídate de dormir. Pues sí, los primeros 2 años, ¿qué te voy a decir? Igual te sale bueno y duerme, pero lo más seguro es que no, pero joder, con 3 años no es lo mismo, con 5 no es lo mismo, con 6 no es lo mismo. O sea, yo espero que sea verdad y que sea así, pero vamos. ¿Alguna pregunta más? Me ha encantado Gracias. todo. Cuando tú estabas haciendo la tesis y tenías estas inquietudes sobre comunicar y dedicarte a esto, más allá de que tu director de tesis fuera flexible, imagino que, claro, tenías también compañeros que estaban haciendo la tesis, tanto pre como postdoc. ¿Ellos entendían de alguna manera lo que tú querías hacer y cómo posiblemente la pasión con la que les describías estas otras actitudes que tú tenías, ellos lo entendían o lo veían de una forma un poco como con desesperanza? Sí, en general lo entendían muchos, porque yo tenía la suerte de que había otro que era alpinista, había otro que era... O sea, tenía un laboratorio bastante abierto, quizá porque mi jefe era abierto y permitía que hubiera gente así, pero en general era como, qué pena, si te dedicaras todo, tú eres bueno en investigación. Y de hecho, que el día que yo dije, lo dejo, porque de hecho me ofrecieron un puesto de jefe de prensa de un centro de investigación y dije que sí antes de montar la empresa, luego me monté la empresa. Y la gente me decía, qué pena, ¿no? Porque todo el tiempo que dediques a la comunicación parece que lo estás perdiendo. Entonces, realmente no generaba buen rollo con mucha gente. O sea, hay gente que te respeta menos por hacer estas cosas. Y es lamentable que sea así, pero sí, hay mucha gente que lo va a ver como una distracción. En vez de como una oportunidad de conocer, porque a mí me han llegado a llamar, no sé quién, una empresa, un headhunter, para contratarme para dirigir 4 laboratorios que iban a hacer una vacuna de leishmania, porque todos los artículos que habían en prensa sobre esa enfermedad los había firmado Lucas Sánchez, que debía ser un investigador senior, y yo no había ni leído la tesis. Entonces, esas oportunidades no las tienes si no comunicas. Pero se veía mal. En general, en muchos sitios se veía mal. Y luego otra pregunta. Entiendo que eres de la Autónoma de Madrid, ¿no? ¿Perdona? Sí. Vale, venimos los dos de la misma universidad. A ti cuando te formaron, durante tu periodo de graduado,
te dan la opción, te hablan de estas otras alternativas más allá de la tesis, porque es que tu vida está enfocada a que seas un estudiante de grado, luego de licenciatura, que luego hagas un máster, luego hagas un doctorado, que te dediques a la academia, porque es así yo la sensación que tengo, que básicamente nos ponen como los caballos y que ese es el camino que tienes que hacer y que parece que si te desvías estás haciendo como el error de tu vida. Exacto. ¿no? Entonces, a mí ¿cómo no luchas me contra eso? Porque yo lo intento y es como, joder... A mí no me enseñaron nada distinto. De hecho, creo que es lo bueno. O sea, vamos, yo agradezco muchísimo a los organizadores que hagan este tipo de cosas, porque alguien tiene que enseñar que también se sale y que no pasa nada. Y que es que es eso, si al final la vía alternativa es el 0.45 que está ahí puesto, que es que o sea, si nos pusieran en la universidad ese 0.45, es que, no sé, la gente empezaría desde el principio a buscarse un plan B. Es que dejarte llevar por la corriente es que cuando te quieres dar cuenta ya estás en el segundo año de postdoc y no has tenido que pensar prácticamente, digamos, nada a ese nivel. Es cuando ya tienes 30 que dices, ¿qué voy a hacer con mi vida? Bueno, muchas gracias, me ha encantado también. Yo me pregunto, o sea, yo estoy de acuerdo contigo y de hecho a mí me gustaría pues, buscar algún trabajo fuera de la academia, pero no lo he conseguido de momento, pero yo lo que me pregunto es cómo hacer para que cambie el sistema español y que motive o que promueva también este tipo de empleos, porque es que el sistema científico español es precisamente para todo lo contrario. Yo creo que estaría muy bien que empezaran los científicos respetando que esto es un trabajo muy necesario y que lo hicieran cada vez más. De hecho, nosotros se supone que empezamos una empresa que se supone que nosotros comunicamos ciencia por un motivo y es porque hacer una rueda girar, que es tú tienes visibilidad, con lo cual si tienes visibilidad consigues más dinero para poder hacer tu investigación, consigues más respaldo, con lo cual tienes más investigación y por el camino la gente se está enterando y la cultura científica general está aumentando. Eso, cuando se den cuenta de que es verdad, porque está ocurriendo, nosotros hemos tenido clientes investigadores que dicen, joder, gracias a los 2 vídeos que me hiciste y a las 3 animaciones, me han llevado y me han dado más dinero, en un congreso me han sacado una mesa aparte con empresarios de la zona, ahora tengo muchos más ingresos para el laboratorio, quiero hacer más cosas de comunicación. Cuando empiezan a ver eso y a respetar estas cosas, también desde el principio intentarán promoverlas más. Igual tú tienes un chaval en el laboratorio y eres investigador y dices, joder, como era mi jefe me tenía de delegado de prensa para toda la gente que llamara. Él no, Mariano Esteban no hablaba casi con medios, salvo cuando quería, y si no decía, no, Lucas Sánchez, hablar con Lucas Sánchez. Pues igual a Lucas Sánchez en su momento le podían haber dicho, oye, vete directamente a la comunicación, o sea, vales muchísimo más para eso. Y verlo como algo normal y no decirte, qué pena, ¿en serio vas a hacer eso? Ya. ¿Alguna pregunta más? Sí. Gracias, Lucas. Bueno, luego en el café lo que queráis.